Bien amigos, en tiempos de convulsión, en tiempos de violencia, en tiempos de desesperanza, siempre hay un espacio para la reflexión. El Papa estuvo por aquí, por América Latina, por el continente americano en realidad, la semana pasada. Estuvo en Estados Unidos, para ser más precisos. Y sin duda nos hemos sentido muy interesados, impresionados por sus discursos. Hemos invitado esta noche para compartir con él una reflexión, para ver qué extraemos de esa visita a Federico Prieto. Federico, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un tema muy interesante. Efectivamente, el viaje del Papa por Cuba y Estados Unidos ha traído para toda América como un huracán de simpatía y una cosa que es bien difícil de conseguir en Estados Unidos, la percepción de la gente y la percepción de los medios ha sido muy positiva, cosa difícil de conseguir. Los gestos, la simpatía, la manera de andar, la manera de tratar a la gente ha cautivado a Estados Unidos. Yo quisiera, Federico, que nos permitieras ver una parte del discurso del Papa en el Día de las Familias. Sí. Quiero pasarlo y después lo comentamos. Un segundo, por favor. Vamos, director, con el video de las familias con el Papa. Dios siempre golpea las puertas de los corazones. God plans so that our hearts be opened. Le gusta hacerlo. He likes to bring his love to open Le sale de hearts. adentro. It comes out from him. Pero ¿saben qué es lo que más le gusta? Do you know what he likes most? Golpear las puertas de las familias. To knock on the doors of Y families. encontrar las familias unidas. And to find the encontrar las families familias que se quieren. who love each other. Encontrar las familias que hacen crecer a sus hijos y los Families educan. who bring up their children Y que los to llevan grow adelante. and help them move forward. Y que crean una sociedad Who create, de bondad, who develop de a verdad y society de belleza. of truth, goodness and beauty. Estamos en la... Bien, Federico, en tiempos de violencia, de convulsión social, estas frases del Papa sobre tocar las puertas a la familia terminan siendo, caramba, una invocación a una serie de valores. ¿Qué piensas tú al respecto? A mí me gusta que en todas las actuaciones que ha hecho ha hablado de la familia. Ya en el Congreso dijo que la familia iba a ser un tema recurrente. Dijo que Estados Unidos se había construido a base de familias y que le preocupaba que ese elemento constitutivo de Estados Unidos pudiera deteriorarse. Esa es la idea que dejó muy clara en el Congreso, hablando también de la importancia de la familia. Después, en el discurso de Naciones Unidas, habló de los derechos verdaderos, de los derechos humanos verdaderos, entre los que estaba la familia, y advertía de aquellos otros derechos falsos que a veces las ONGs o las instituciones interesadas subalternas querían meter como si fuera un derecho humano. También era una manera muy matizada, encriptada, de defender a la familia. Y en Filadelfia hizo un desborde personal de cómo entendía él la familia, qué cariño, qué su delicadeza. Habló de cómo había que tener detalles mínimos, detalles pequeños que construían la cercanía de una familia. Habló de los ancianos, de los abuelos, habló de los padres, de los hijos, de los nietos, de los hermanos. Es decir, no recordó la doctrina. Al final dijo, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, una indisoluble, y por tanto no va a haber un divorcio católico. Eso lo dijo ya en el vuelo de regreso a Roma. Pero en todo Estados Unidos él lo que quiso recordar es los valores humanos de la familia. Las comparaciones son siempre complicadas, ¿no? Pero muchas personas ven al Papa Francisco, piensan en Juan Pablo II, hacen una comparación con otros pontífices. Entonces, ¿cuál es tu percepción de estas comparaciones cuando los ves en el contacto con la población, en la manera como la palabra y el ejemplo van dejando una serie de mensajes implícitos que debemos recoger? Yo he conocido a todos los papas desde Pío XII. Yo he tenido la suerte de estudiar en Roma cuando el Papa era Pío XII. Y después he conocido a Juan XXIII
he conocido a Pablo VI y a Juan Pablo I no, porque se me murió sin pedirme permiso para verlo primero antes de los 33 días que tuvo, y después los 25 años de Juan Pablo II, que tuve la suerte de saludarlo personalmente. A Benedicto XVI lo vi aquí en Lima, en una conferencia que dio cuando era cardenal, y ahora al Papa Francisco. Y yo lo que diría frente a eso es lo siguiente: yo no compararía un papa con otro, porque cada papa aporta una manera de ser en una coyuntura, en una circunstancia de la vida de la Iglesia. Entonces, a Juan Pablo II, canonizado y a santo, le tocó revolucionar el mundo, porque tenía el problema del mundo soviético. Él derrotó al comunismo. Al Papa Francisco ya no tiene que pelear contra el comunismo, que sigue en Cuba, pero ya de una manera distinta, ¿no? En retroceso. ¿Y cuáles son los grandes retos que tiene Francisco por delante? El reto es el contrario, es el permisivismo, el relativismo de la civilización occidental. Y a eso se ha referido en sus discursos, especialmente en el del Congreso de Estados Unidos y menos en el de las Naciones Unidas, porque le preocupa el permisivismo, el consumismo, el que el cristiano pierda su razón de ser, de imitar a Cristo, de vivir con sobriedad, de respetar a la familia, de respetar a la sociedad y venderse al consumo, a la producción, consumo, y se convierte en una especie de instrumento de otras fuerzas que lo instrumentalizan y lo utilizan a su gusto, ¿no? Él ha entendido ese peligro para la Iglesia, ese peligro para la humanidad, y por eso él habla de la familia, de no descartar a nadie, el descarte que le preocupa. Y él cree y piensa, y lo afirmó mucho en Filadelfia, en cómo la familia tiene que fortalecerse si quieren salvar a Estados Unidos y si quieren salvar al mundo, porque era el 8º encuentro mundial de las familias. Si nosotros vemos nuestros amigos que nos están viendo en sus casas y cambian de canal, van a ver los muertos lamentablemente que hemos tenido al principio del programa que anunciar, y son 2 policías, han caído 3 civiles también. Y vemos un país convulsionado, ¿no? El nuestro, ¿no? Un país complicado, ¿no es cierto? Y el Papa habla de la familia. ¿Deberíamos de reflexionar más sobre ese tema? Sí, es que en Perú, en esta coyuntura preelectoral, estamos viendo que lo que está debilitándose mucho, y a mí me preocupa bastante, son las instituciones. La primera institución, evidentemente, es la familia, pero también las instituciones sociales, también las instituciones del Estado, se están debilitando. Eso es muy peligroso. Yo creo que el papel de los medios de comunicación, nosotros dos que somos periodistas y hoy día que es el Día del Periodismo, es reivindicar la fortaleza de las instituciones, comenzando por la familia. No querer mirar a la familia, mirar a otro lado, hablar de los partidos políticos, de las ONGs, y no querer mirar la importancia de la familia es autodestructivo. Como ha hecho Estados Unidos, el Papa les dijo: ustedes que fortalecieron la sociedad con la familia, ahora están destruyendo la sociedad con la familia. Eso es lo que les dijo en el Congreso de Estados Unidos. Quizá los peruanos deberíamos de sentirnos privilegiados por tener un tipo de relación familiar que es distinta a la que hay en los Estados Unidos también. Sí, aquí somos más mamá y papá gallinas, tenemos más relación cercana con los hijos. Tenemos todavía una fortaleza familiar mayor que la de Estados Unidos. Ellos hablan de la familia grande y de la familia pequeña, ¿no? La familia pequeña es el marido y la mujer. Nosotros, nuestra familia es grande. Nosotros tenemos abuelos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos hijos, tenemos hermanos. Tenemos primos y todo eso termina siendo y eso tiene importancia enorme en el trabajo, en las pensiones, en el cuidado de los ancianos, en el cuidado de los niños. O sea, nosotros todavía tenemos que salvaguardar y proteger la familia, que tiene enemigos externos y también tiene enemigos internos, porque también hay un peligro de desintegración por la extensión del divorcio, por la falta de preparación matrimonial y otros temas que deterioran un poco la fortaleza de la familia, ¿no? Yo no creo que ese es un asunto interesante, porque yo insisto en que estas palabras del Papa con respecto a la familia terminan siendo
una excelente reflexión para los peruanos y para los políticos en el Perú. Así es. Hay que mirar las cosas de otra manera. Y en el programa electoral tendrá que haber algún capítulo dedicado, un ítem dedicado a la fortaleza del matrimonio y de la familia y de la vida, ¿no? Muy bien, Federico, te agradecemos mucho por tu presencia en Muchas Redes y gracias Poder. por invitarme a este programa. Muy honrados con tu presencia, muchas gracias, realmente. Muchas gracias también. Bien amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con el doctor Fernán Altuve, aquí en Redes y Poder.